A ver, imaginen esto por un momento, que todo el conocimiento humano, toda la historia, la ciencia, el arte, estuviera guardado en un solo lugar, y que de repente en una noche ese lugar desapareciera envuelto en llamas. Pues esa es la imagen que todos tenemos de la gran biblioteca de Alejandría, el tesoro intelectual más grande del mundo antiguo, borrado del mapa en un instante. Esta frase, que viene de una obra de teatro, la verdad es que captura perfecto el tamaño de la tragedia que nos imaginamos. La idea de que perdimos para siempre los secretos de la antigüedad en una sola fogata gigantesca. La verdad, es un pensamiento que da escalofríos. Pero, ¿y si esa historia tan dramática y que hemos escuchado tantas veces no fuera completamente cierta? ¿Qué tal si la verdad fuera mucho más complicada? Bueno, pues hoy vamos a ser de detectives y a desarmar el mito para encontrar la verdadera historia, una que quizá es hasta más inquietante. Para poder entender lo que se perdió, primero tenemos que entender qué era exactamente la Biblioteca de Alejandría. Y se los adelanto, no era solo un edificio lleno de libros. Era literal el corazón de una institución que cambió el mundo. Era parte de un complejo enorme llamado el Mausión, que significa el Templo de las Musas. Piensen en él no como una biblioteca moderna, sino más bien como la primera gran universidad del planeta. Un centro de investigación que tenía laboratorios, observatorios, jardines y, claro, la biblioteca principal. ¿Y qué tan grande era la biblioteca? Pues las estimaciones dicen que llegó a tener hasta 700.000 rollos de papiro. ¡700.000! Para juntarlos todos, los gobernantes, los Ptolomeos, tenían una política, digamos que, bastante agresiva. Cada barco que llegaba a puerto era revisado y si encontraban un libro, lo confiscaban para copiarlo. Imagínense. Pero ojo, los rollos eran solo una parte. Lo que hacía a este lugar verdaderamente único era la gente que trabajaba ahí. Nada más ven estos nombres. Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra con una precisión increíble. Y Aristarco, él propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol 1800 años antes que Copérnico. O sea, este lugar no era un simple archivo, era el cerebro del planeta. Y entonces llegamos a nuestro principal sospechoso en la destrucción de este tesoro, Julio César. Esta es la historia más famosa, la que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Hay que imaginarse la escena. Es un caos total. César está en Alejandría, metido hasta el cuello en una guerra civil, apoyando a Cleopatra. Para defenderse, toma una decisión militar desesperada: prenderle fuego a los barcos enemigos en el puerto. El problema es que el viento no colabora y el fuego se sale de control, extendiéndose a la ciudad. Y justo aquí es donde la historia que nos contaron empieza a hacer agua. La versión popular, la que cuentan autores como Plutarco, dice que las llamas consumieron la gran biblioteca. Pero la evidencia histórica sugiere otra cosa. Otras fuentes dicen que el fuego solo quemó unos almacenes en el Pueto que, sí, tenían miles de libros, pero que no eran el edificio principal de la biblioteca. Y aquí viene la prueba clave, la pieza que lo cambia todo. Décadas después del incendio, un geógrafo llamado Estrabón visitó Alejandría y describió el Mausión como un lugar que seguía funcionando perfectamente. Así que el punto central es este. Aunque sí se perdió muchísimo conocimiento, el incendio de César no fue el apocalipsis que nos pintaron. La biblioteca sobrevivió. Entonces, si no fue un gran incendio, ¿qué pasó?
El verdadero veneno no fue el fuego, fue que a la gente le dejó de importar. La biblioteca no murió en una noche de llamas, sino que se fue desmoronando a lo largo de los siglos, como un palacio magnífico al que nadie le da mantenimiento y se cae a pedazos, ladrillo por ladrillo. Vamos a ver cómo fue pasando esto. Primero, Roma conquista Egipto y Alejandría deja de ser el centro del universo. El dinero para la cultura se recorta, los grandes sabios se van a otros lados. Luego, la ciudad se vuelve un campo de batalla constante. Y en el año 272, el emperador Aureliano destruye todo el distrito de los palacios para aplastar una rebelión. Y muy probablemente, ahí sí, ahí se fue para siempre el edificio principal del Mausoleo. Pero esperen, que la lista de acusados no termina ahí. A lo largo de los siglos también se ha culpado a cristianos y musulmanes por la destrucción. Así que es momento de analizar la evidencia y poner cada cosa en su lugar. A ver, este evento sí está súper documentado. Una multitud de cristianos, encabezada por su obispo, destruyó el enorme templo de Serapis, el Serapeum. Y ese templo tenía una biblioteca secundaria, la llamaban la biblioteca hija. Fue un acto de fanatismo terrible y una pérdida cultural enorme, sin duda. Pero seamos claros, para este punto, la gran biblioteca original ya llevaba más de un siglo desaparecida. Y luego está el otro gran mito, quizá el más famoso de todos, el de la conquista árabe del 642. La leyenda cuenta que el califa Omar ordenó usar los libros para calentar los baños públicos de la ciudad. Suena muy dramático, ¿no? El problema es que esta historia se escribió 500 años después de que supuestamente pasó. Los historiadores creen que fue pura propaganda. La dura realidad es que, para cuando los árabes llegaron, simplemente ya no quedaba ninguna gran biblioteca que quemar. Y bueno, al final de toda esta investigación, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién mató a la biblioteca de Alejandría? ¿Fue César? ¿Fueron los cristianos? ¿Los musulmanes? La respuesta es que no fue uno solo, fueron todos y nadie al mismo tiempo. Y aquí está la lección más importante de todas. El tesoro más grande del mundo antiguo no se perdió en una batalla épica entre la sabiduría y la ignorancia. Simplemente se dejó morir. La mayor pérdida de conocimiento de la historia no fue por un acto de fanatismo, sino por algo mucho más común y humano: la indiferencia, la falta de presupuesto y la inestabilidad política. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda para nuestros tiempos. La historia de Alejandría no es solo un cuento antiguo, es una advertencia. Nos enseña que el conocimiento es algo increíblemente frágil, que necesita que lo cuidemos, que invirtamos en él y lo protejamos siempre. Porque la forma más fácil de perder la memoria de la humanidad no es quemándola, es simplemente olvidando lo valiosa que es.